mientras la guerra interna del cártel de Sinaloa continúa cobrando vidas y dejando comunidades enteras en vilo. Las autoridades federales ejecutaron un operativo que representa un golpe directo contra la estructura operativa de los Chapitos. Se trata de la captura de un hombre identificado con el alias de El 24, quien fue detenido en el municipio de Navolato, y que, según información oficial, contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Un objetivo que el gobierno del vecino país del norte venía buscando desde hace tiempo y que finalmente cayó en manos de las fuerzas federales mexicanas. Esta detención se enmarca en una ofensiva sostenida que las autoridades han desplegado en territorio sinaloense durante las últimas semanas, con un énfasis particular en el municipio de Navolato, que se ha convertido en uno de los focos más calientes de la disputa territorial entre las facciones del cártel de Sinaloa. El pasado 24 de noviembre, durante las horas de la tarde, un operativo conjunto entre elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, culminó con la detención de un hombre que circulaba a bordo de una camioneta blanca en el municipio de Navolato. De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los elementos que participaron en la movilización detectaron al sujeto durante labores de prevención y procedieron a ejecutar una orden de aprehensión que pesaba en su contra. El mandamiento judicial establecía que esta persona debía ser extraditada hacia los Estados Unidos, aunque las autoridades mexicanas no han revelado los cargos específicos por los cuales el gobierno estadounidense lo reclama. Lo que sí se informó de manera oficial es que al momento de su detención, el sujeto se encontraba en posesión de un arma larga, un cargador debidamente abastecido y 30 cartuchos útiles. Además, se le aseguró el vehículo en el que se desplazaba, una camioneta de la marca Toyota, línea Tacoma, de color blanco, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades federales. Las imágenes que circularon posteriormente muestran a un hombre de complexión robusta, con barba cerrada, aparentemente de entre 40 y 45 años de edad. En las fotografías se le observa esposado y custodiado por elementos militares, aunque su rostro no fue mostrado de manera clara por cuestiones relacionadas con el procedimiento de extradición. Lo que resulta particularmente relevante de esta captura es que no se trató de una detención producto de un enfrentamiento o de una persecución. Según los reportes oficiales, el operativo se llevó a cabo sin incidentes, lo que sugiere que las autoridades contaban con información precisa sobre la ubicación y los movimientos del objetivo. Esto habla de un trabajo de 1900 inteligencia previo que permitió ejecutar la captura de manera limpia y efectiva. Una vez procesado, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de continuar con el procedimiento de extradición correspondiente. De acuerdo con el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos, este proceso puede tomar desde varias semanas hasta algunos meses, dependiendo de la complejidad del caso y de los recursos legales que interponga la defensa del acusado. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién es realmente este sujeto y por qué su captura representa un golpe significativo para la estructura de los Chapitos? Y aunque las autoridades mexicanas no han revelado su identidad completa ni han confirmado su afiliación criminal, diversas fuentes y medios especializados en seguridad han comenzado a trazar un perfil que resulta bastante revelador. De acuerdo con información que ha circulado en redes sociales y en canales especializados en el seguimiento del crimen organizado, el 24 sería un operador vinculado a la célula conocida como Los Chimales, que funciona como uno de los brazos armados de la facción de los Chapitos, es decir, de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Los Chimales son una estructura que ha ganado notoriedad en los últimos meses por su participación activa en la disputa territorial que enfrenta a los Chapitos contra la facción de la Malliza, leales a Ismael Zambada García. Esta célula opera principalmente en zonas como Navolato, Villa Benito Juárez y algunas comunidades del poniente de Culiacán,
donde han establecido puntos de vigilancia, cobros y operaciones logísticas. Según las mismas fuentes, el 24 habría operado bajo las órdenes de José Ángel Canovio Insunza, mejor conocido como el Güerito, quien fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de este año como parte de una serie de entregas que el gobierno mexicano realizó en el marco de la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Esto ubicaría al detenido como un elemento de confianza dentro de la estructura, alguien con acceso a información sensible y con responsabilidades operativas importantes. Sin embargo, es necesario aclarar que hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado de manera oficial esta afiliación. Lo que sí resulta evidente es que si este sujeto contaba con una orden de extradición activa, significa que las agencias estadounidenses lo tenían identificado como un objetivo prioritario dentro de sus investigaciones sobre el tráfico de sustancias y otras actividades criminales en la región. El hecho de que haya sido capturado en Navolato tampoco es casualidad. Este municipio, ubicado a escasos kilómetros al poniente de Culiacán, se ha convertido en uno de los escenarios más disputados de la guerra interna del cártel de Sinaloa. Sus carreteras conectan con rutas estratégicas hacia la costa del Pacífico, lo que lo convierte en un corredor fundamental para el trasiego hacia los Estados Unidos. La detención del 24 no fue el único golpe que las autoridades asestaron ese día contra el crimen organizado en Sinaloa. De acuerdo con la información oficial, horas después de la captura en Navolato, se llevó a cabo otro aseguramiento en la ciudad de Culiacán, como parte de los patrullajes de vigilancia que realizan los elementos militares en la zona. En esta segunda acción, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a otro individuo cuya identidad no fue revelada. Al momento de su detención, se le aseguró un arma corta, un cargador, 10 cartuchos útiles, 6 teléfonos celulares y un vehículo. Todos estos objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. Lo que llama la atención de este segundo aseguramiento es la cantidad de dispositivos móviles que portaba el detenido. 6 teléfonos celulares es un número que difícilmente corresponde a un ciudadano común. Este tipo de hallazgos suele estar asociado con personas que desempeñan funciones de coordinación o comunicación dentro de estructuras delictivas, ya sea como halcones, como enlaces o como operadores logísticos. Las autoridades federales informaron que ambos aseguramientos forman parte de una línea de investigación más amplia relacionada con las operaciones del crimen organizado en Sinaloa. Esto sugiere que las detenciones no son hechos aislados, sino que responden a una estrategia coordinada para desarticular células específicas que operan en la región. Para entender la relevancia de estas capturas, es necesario ubicarlas en el contexto más amplio de lo que está ocurriendo en Sinaloa. Y la realidad es que el Estado atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad de las últimas décadas. Desde septiembre del año pasado, cuando se desató la guerra abierta entre las facciones de los Chapitos y la Malliza tras la detención de Ismael Zambada García en territorio estadounidense, la violencia no ha dado tregua. Las cifras son contundentes. Más de 1.300 homicidios registrados en lo que va del año. Cientos de desaparecidos, miles de vehículos robados y una economía local que ha sufrido pérdidas millonarias. Navolato, en particular, se ha convertido en uno de los epicentros de esta confrontación. Durante el mes de noviembre, las autoridades han desplegado múltiples operativos en este municipio, con resultados que dan cuenta de la intensidad del conflicto. Apenas unos días antes de la captura del 24, entre el 20 y 21 de noviembre, elementos federales realizaron un operativo en un hotel ubicado sobre la carretera Culiacán a Navolato, donde detuvieron a 14 personas. Entre los detenidos se encontraba un sujeto identificado como José Socorro, conocido con el alias de L12, quien era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en al menos 3 homicidios. Durante ese operativo se decomisaron 13 armas largas, una ametralladora y varios vehículos blindados. A finales de octubre, específicamente el día 31,
la Secretaría de Marina llevó a cabo otro operativo en las comunidades de Bachigualatillo y La Vuelta, también en Navolato, donde fueron detenidas 13 personas presuntamente vinculadas a la facción de la Malliza. Entre los asegurados se encontraban 3 extranjeros, lo que refleja la dimensión transnacional que ha adquirido el conflicto. Apenas una semana antes, el 23 de octubre, otros 11 sujetos fueron detenidos en el mismo municipio. En esa ocasión, las autoridades decomisaron armas largas, más de 500 cartuchos y un vehículo blindado. El patrón se repite una y otra vez. Operativos de alto impacto que revelan la presencia de células fuertemente armadas disputándose el control de la plaza. Lo que estas detenciones también evidencian es la estrategia que el gobierno federal ha adoptado frente al conflicto en Sinaloa. En lugar de enfrentamientos directos que puedan derivar en mayor violencia y en daños colaterales a la población civil, las autoridades parecen estar apostando por operativos de inteligencia que permitan capturar a objetivos específicos sin necesidad de desatar balaceras en zonas urbanas. La captura del 24 es un ejemplo claro de esta estrategia. Un sujeto con una orden de extradición activa, presuntamente vinculado a una de las células más activas de los Chapitos, fue detenido sin que se registrara un solo disparo. Esto no solo representa un éxito operativo, sino que también envía un mensaje a las estructuras criminales. La información de inteligencia está fluyendo y los objetivos están siendo identificados. Además, el énfasis en las extradiciones cobra una relevancia particular en el contexto actual. Durante este año, México ha entregado a Estados Unidos a decenas de personas vinculadas al crimen organizado, muchas de ellas provenientes de Sinaloa. Solo en febrero se realizó una extradición masiva de 29 personas, entre las que se encontraban figuras clave de la estructura de los Chapitos, y en agosto se sumaron otras 26 entregas, 11 de ellas correspondientes a miembros de organizaciones criminales sinaloenses. Esta cooperación bilateral responde en parte a la presión que el gobierno estadounidense ha ejercido sobre México para combatir el tráfico de fentanilo, la sustancia sintética que ha causado una crisis sin precedentes en aquel país. Los carteles mexicanos, particularmente las facciones del Cártel de Sinaloa, han sido señalados como los principales responsables de la producción y distribución de esta sustancia hacia el mercado estadounidense. ¿Qué significa la captura del 24 para la estructura de los Chapitos? Según analistas consultados, cada detención de un operador con este nivel de perfil representa un debilitamiento real de la capacidad operativa de la organización. No se trata solamente de perder a un elemento, sino de perder el conocimiento, las conexiones y la experiencia que esa persona aportaba a la estructura. Los chimales, la célula a la que presuntamente pertenecía el detenido, han sido señalados en las últimas semanas por diversos incidentes que han generado alarma entre la población. Apenas unos días antes de la captura, el 17 de noviembre, un artefacto lanzado desde un dron impactó en un salón de eventos en Villa Benito Juárez, en Navolato, donde se celebraba una fiesta de 15 años. El ataque dejó al menos 10 personas lesionadas por esquirlas, aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales. Este tipo de incidentes reflejan el nivel de tensión que se vive en la zona y la desesperación de algunas células por mantener el control territorial. La utilización de drones con explosivos, una táctica que se ha vuelto cada vez más común en los enfrentamientos entre grupos criminales, representa una escalada preocupante que pone en riesgo a la población civil. En ese contexto, la captura del 24 puede interpretarse como parte de una respuesta institucional ante el desbordamiento de la violencia. Las autoridades están conscientes de que cada día que pasa sin resultados visibles mina la confianza de la ciudadanía y fortalece la narrativa de que el crimen organizado opera con impunidad. El proceso de extradición que ahora enfrenta el detenido será seguido de cerca tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Si los cargos que pesan en su contra en el vecino país del norte están relacionados con narcotráfico o con delitos violentos, es probable que enfrente penas que podrían mantenerlo tras las rejas durante décadas. Para la población de Sinaloa,
y particularmente para los habitantes de Navolato, Culiacán y las comunidades aledañas, estas detenciones representan una pequeña luz de esperanza en medio de una situación que parece no tener fin. Sin embargo, también son conscientes de que la captura de un operador, por importante que sea, no va a detener la violencia de la noche a la mañana. La guerra entre los chapitos y la malliza tiene raíces profundas y obedece a intereses económicos que mueven miles de millones de dólares. Mientras exista demanda en los Estados Unidos y mientras las rutas de trasiego sigan siendo rentables, habrá grupos dispuestos a disputarse el control de esos corredores. Lo que sí es claro es que el gobierno federal ha intensificado su presencia en la zona y que los operativos van a continuar. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar si esta estrategia logra contener la violencia o si, por el contrario, las capturas generan vacíos de poder que desaten nuevas disputas. La detención del 24 se suma a la lista de golpes que las autoridades han asestado contra la estructura de los chapitos en las últimas semanas. Un operador menos, un mensaje claro de que la impunidad tiene límites y una señal de que la cooperación entre México y Estados Unidos está dando resultados concretos. Las autoridades no han detallado aún la causa penal específica por la cual Estados Unidos reclama a este sujeto. Funcionarios consultados señalaron únicamente que la solicitud deriva de una investigación en curso de agencias estadounidenses sobre actividades criminales en la región. Se espera que en las próximas horas tanto el gobierno estatal como el federal ofrezcan más detalles sobre el perfil del detenido y los alcances de esta captura.